Buenas, gente, estamos hoy en el pueblo de La Tellera, concejo de Langreo, Asturias, norte de España. Nos hallamos ante un cenotafio, es decir, una tumba que no contiene restos humanos, sino que se erige en honor a, y en este caso, en honor a los caídos en la guerra y en la posguerra civil española. Desde aquí quería aprovechar para presentaros una nueva serie en el canal dedicada obviamente a este tema. Si sois tan amables me seguís y vamos a acceder a la puerta que da acceso a la libertad. La idea de esta serie surge como consecuencia de mi amor a la historia. Como licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo, me encantan estos temas y quería compartirlos con vosotros. Ahora bien, quería deciros que no voy a hacer una serie politizada, ni pretendo hacer apología de ningún partido político, de ninguna ideología en concreto. Me declaro totalmente neutral. Vamos a contar historias, vamos a entrar en búnkeres, vamos a hablar de los guerrilleros, de los maquis, de los fugaos, como se les conoce por aquí, por Asturias, toda esta gente que luchó contra la represión fascista en Asturias. Obviamente hablaremos más del lado republicano, ya que como todos sabéis, Asturias fue en su totalidad, digamos, republicana, y en particular aquí en las cuencas mineras, donde se inició la Revolución de Octubre del 34. Y bien, me parece que aquí en España somos un poco tontos, ya que tenemos las heridas aún abiertas después de un conflicto que ya pasaron ya 80 y pico años, mientras que en Europa tuvieron la Segunda Guerra Mundial, como todos sabéis, y la Primera, y países como Alemania, Bélgica, Francia, Holanda. Además, estos últimos países que sufrieron el yugo del nazismo, pues aprovechan muy bien de sacar partido a esos museos, de contar la historia, y no pasa nada. Aquí tenemos un museo, bueno, entre comillas, porque no les dejan ser museo. Se trata del Museo del Cuetu en Lugones y están teniendo muchos problemas, y ya os lo contaré mejor en otros vídeos. Y quería, como os digo, presentaros esta serie aquí ante este monolito que se erigió en este pueblo de La Tellera en 1983. Y vamos a ir subiendo un poquito para que lo veáis mejor de cerca. Aquí tenéis el monumento, para que lo veáis mejor de cerca. Tenemos aquí símbolos de la paz, como la paloma, el mapa de Asturias, y tenemos una placa que pone en recuerdo a los caídos en la guerra y la posguerra de los concejos de Langreo y Mieres, La Tejera, mayo de 1983. Es que aquí estamos en una zona limítrofe entre los dos concejos de Mieres y Langreo, y se levantó en honor a los caídos, como os digo, en la guerra civil de los dos concejos. De hecho, mirad, vamos a ver los escudos. Tenéis aquí a la izquierda el de Langreo y a la derecha el de Mieres. Además, el monumento se enriqueció con otras dos placas en 2014 que vamos a ver ahora. Desde aquí, desde los laterales, como veis, en la que pone: a los expresos y represaliados políticos de la dictadura franquista que lucharon sin desmayo por la democracia y la libertad. Nunca más. La Tellera, 14 de abril de 2004. Veis ahí dos manos y una especie de espigas, o no sé muy bien lo que quiso representar aquí el autor.
pero algo así como la paz entre una mano y otra, quizá de un concejo y del otro. Vamos a ver la última placa, que se colocó igualmente el 14 de abril del 2004 a los fugaos, es decir, a los guerrilleros o maquis, como os digo, que lucharon por aquí en estas montañas, y dice: en memoria a los bravos guerrilleros que regaron con su sangre las montañas asturianas, luchando por la libertad. Y nada, gente, desde aquí os quería presentar esta nueva serie, espero que os guste. Estáis como siempre con Ciro78 y hasta próximo vídeo.